El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo especial a toda la comunidad que en este momento se dispone para escuchar la palabra de Dios. Les habla la pastora Diana Ballesta de García y toda la Iglesia Catedral Bíblica Rema Internacional está en este momento atenta. Tenga lista su Biblia, tenga lista su libreta, su lápiz para tomar notas, porque este es un tiempo de doctrina bíblica. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, y aproximadamente son las 7 de la noche, hora colombiana. Les invito a todos a atender el mensaje de la palabra de Dios. Si quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de la página web catedralbiblicaremainternacional.org. También puede hacerlo a través del WhatsApp 315-778-5026. Hoy vamos a continuar con el estudio que hemos venido desarrollando en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y hoy vamos a estar en Hechos, capítulo 6, verso 10. Vamos a leer Hechos 6:10. Voy a leer la versión Reina Valera del 60. Dice la palabra de Dios: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oramos. Padre, gracias te damos. Gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Háblanos, habla a cada corazón en este momento o cuando cada uno se disponga a escuchar. Sé tú tocando por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Usa tu palabra, Señor, y moldea, Señor, el carácter. Ayúdanos a crecer espiritualmente, a madurar en la doctrina, a ser eficaces en la predicación de tu palabra, por el conocimiento de tu palabra. Gracias, Dios, te rogamos que todo aquello que se esté dando en los hogares, que no venga de ti, sea corregido por la exposición de tu palabra. Que todo conflicto, enemistad, llegue hasta hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo aquello que ha elaborado el enemigo en contra de la familia y en contra de la iglesia, cese en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la exposición de la palabra de Dios. Sean todas las personas, los corazones sensibilizados, oídos atentos para el mensaje de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El tema que hoy nos compete es una pregunta, o lo hemos elaborado a manera de pregunta. ¿Se puede resistir al Espíritu Santo de Dios? ¿Puede una persona resistir al Espíritu Santo de Dios? Vamos a tratar de responder esa pregunta a la luz de la palabra de Dios. Por eso usted debe tener allí su Biblia. Ella es la palabra de Dios, la que nos da respuesta a aquellas preguntas que humanamente no podemos responder. Así que, basados en Hechos 6, verso 10, vamos a mirar un poquito el contexto. ¿Quién habló estas palabras? ¿A quién? ¿Quién era la persona implicada en esta situación? Hay aquí un grave conflicto entre las personas que están acusando a Esteban. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que había sido rodeado por diferentes grupos que se habían unido para tratar de avergonzarlo
desvirtuar el mensaje que él estaba predicando, porque es que a través de Esteban Dios estaba haciendo milagros, prodigios. La palabra que enseñaba Esteban era asombrosa y era muy bíblica, era ceñida a la ley del Señor. Así que el enemigo usó a estas personas y de esta forma se levantaron en contra de Esteban y lo arrinconaron. Pero Esteban, como era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, él pudo responder a cada acusación que le hacían. Pudo dar respuesta, pudo hacer apología incluso de su fe. Todo el capítulo 7 de la Biblia, en Hechos, es una apología bíblica que hace Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, un hombre lleno de la palabra de Dios. Así que, ¿quiénes lo arrinconaron? ¿Quiénes lo llevaron a un punto como de somos más, tú eres uno solo? Sin pensar, sin entender, sin saber que tenía al Espíritu Santo de Dios en él, morando en él y guiándole en cada palabra que él decía. Estaban allí los miembros de una sinagoga que se llamaba de los libertos. Había gente de esa misma corriente de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. O sea, era mucha gente. Y todos ellos disputaban con Esteban. No dice exactamente qué tema, pero seguramente era el tema de Jesús. Seguramente estaban hablando acerca del Jesús que estaba predicando Esteban, que a ellos tanto les molestaba. Eran judíos diestros en la Torá, pero que no tenían al Espíritu Santo, no conocían a Jesús. Así que eran enemigos de Jesús y de todo aquel que predicara de Jesús. Así que ese tenía que ser el tema de la discusión, del debate en ese momento. Pero en la medida en que pasaban los minutos, tal vez horas, se dieron cuenta de que por donde se le metieran a Esteban, Esteban tenía un argumento bíblico contundente. Esteban abría su boca y era algo que los hería, los humillaba. De esa forma, aquí se nos dice, Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos dice que no podían, mírelo, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces podríamos hacerle varias preguntas al pasaje que hemos tomado como base de nuestro estudio. ¿A quién estaban precisamente resistiendo esta manada de gente embravecida en contra de Esteban? ¿A quién estaban realmente ellos resistiendo, haciendo esa contraparte? Al Espíritu Santo de Dios. No podían resistir. Hechos 6:10. No podían resistir. ¿Pero qué era lo que no podían resistir? Esteban era un solo hombre. Contra tantos. Dice, la sabiduría no era fuerza física. Y al Espíritu con que hablaba. Todo lo que decía Esteban, todo lo que él pronunciaba, era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cada una de las cosas que de su boca salían eran dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Así que, si Esteban hubiera estado, como dicen algunas personas, bajo de nivel, hubiera estado tal vez un poco tibio, lo hubieran tomado sin previa preparación. A lo mejor Esteban hubiera sido avergonzado y junto con él todos los que le estaban escuchando hubieran visto que lo que él estaba predicando no era eficaz. Pero no, Esteban estaba inmerso en la presencia del Señor. Su vida estaba siendo guiada, influida por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada creyente, de cada discípulo de Jesús. La meta de cada persona
que conoce a Jesús como su Señor y Salvador es ser lleno del Espíritu Santo, ser influido por el Espíritu Santo para hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Ser usados como instrumentos en sus manos, para que entonces Él ministre, administre, fluya, bendiga, edifique la iglesia. Pero eso lo va a hacer a través de personas como usted, como yo. Pero para eso tenemos que ser conscientes de que debemos dejarle a Él toda la libertad para que Él fluya a través de nosotros y haga como quiera. Así que ya estamos viendo que sí se puede resistir la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Sí se puede resistir al Espíritu Santo de Dios. Y hay dos formas. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Hay dos formas para coaccionar, ir en contra, que es lo que significa la palabra resistir. Pararse en contra, oponerse. Eso es lo que significa resistir. La palabra que se usa aquí, ansistemi. Ansistemi es el vocablo griego que se usa para referirse a que estas personas estaban parados en contra de Esteban. Estaban haciéndole oposición a Esteban. Una especie de guerra de poderes, donde el poder que emanaba de la boca de Esteban era el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay dos formas en las que se puede resistir al Espíritu Santo de Dios. Dos formas en las que una persona puede resistir la presencia de Dios, puede oponerse a la obra de Dios. Hay dos formas y usted debe saberlas identificar y no caer en esta resistencia que se hace al mismo Dios. Eso es estar en contra de la obra de Dios, estar en contra de Dios, oponerse a Dios. La primera forma en la que algunas personas resisten al Espíritu Santo es cuando se resiste a los ministros de Dios. Se resiste a los ministros de Dios. Un ministro de Dios es una mano de Dios en la tierra. Un ministro de Dios, sea hombre o mujer, es una mano, un pie, un dedo de Dios en la tierra, donde Dios se manifiesta, da su mensaje, invita a todos a ser salvos. Es la forma como Dios llama a los demás, llama a todos a ser salvos. Dios usa a hombres y mujeres. Entonces, cuando Él los usa, los llama para su servicio, Dios los capacita, los llena de sí, para entonces Él comenzar a fluir, opacar al hombre, y Él entonces es el que se debe notar. Así es como debe ser. Entonces, cuando una persona que sirve al Señor está lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar el mensaje del Evangelio, ¿ve? Estamos hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo. Cuando eso sucede, va a haber diferentes reacciones en quienes le escuchan. Algunos le dirán, estás equivocado, eso es resistencia. Pero no están haciendo resistencia al ministro. ¿A quién están haciendo resistencia? Al Espíritu Santo que está en el ministro. Otras personas dirán, bueno, predica bonito o enseña bien, pero no toman una decisión, una determinación a tomar ese paso al que se le está llamando a actuar. Eso también es resistencia. Se hace resistencia al mensaje de Dios. Y muchos creen que es al ministro, pero es al mensaje de Dios. El mensaje que se está dando, que está dando un ministro, no es de él, no es humano, es de Dios. Los ministros solamente son instrumentos de Dios, por medio de los cuales se da la palabra. Por lo tanto, cuando una persona escucha a un ministro de Dios y se da cuenta por la Biblia, se da cuenta por la palabra,
lo que está diciendo es palabra de Dios, lo que está diciendo es correcto, lo que debe hacer es, voy a tomar la decisión y voy a hacer lo que me está diciendo, no el ministro, sino el Espíritu Santo que ministra a través del ministro de la palabra de Dios. Mucha gente hace resistencia a los ministros y creen que la resistencia es al hombre. No, es al Señor. Pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre hace lo que Él quiere. Sin embargo, aquí hay un ejemplo. Vamos a mirar este ejemplo. Está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 8. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 8. Dice la palabra de Dios. Y de esta manera, Janes y Jambres resistieron a Moisés. Dice el apóstol Pablo, así también estos, refiriéndose a los hombres de los últimos tiempos, hombres crueles, sin afecto natural, amantes de los deleites más que de Dios. Dice, de esta forma, así estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Bien, esta es una escena que está en el Antiguo Testamento. Moisés llega frente a Faraón y le dice, el Señor dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón expone delante de Moisés y Aarón sus encantadores, sus adivinos, sus hechiceros. Y ellos comenzaron a resistir. Eso debió haber sido algo realmente asombroso. Ver cómo Moisés tira su bastón, se convierte en una serpiente, y después ver cómo los hechiceros del faraón hacen aparentemente lo mismo. El final del momento es que la serpiente de la que había salido del bastón de Moisés, devora las serpientes de los hechiceros. Así que ellos no pudieron recuperar sus bastones, sus varas, tuvieron que perderlas. Pero Moisés sí pudo recuperar su bastón, su vara. Fue un momento, una guerra de poder, porque es que resistir al Espíritu Santo es declararle la guerra. En este caso, aquí el apóstol Pablo está usando un pasaje que algunos consideran espurio, apócrifo, porque en el Antiguo Testamento no se dan los nombres de los hechiceros que hicieron resistencia a Moisés y Aarón delante de Faraón para llevar la contraria, oponerse y tratar de dejarlos en vergüenza. Dice que se llamaban Janes y Jambres. Y ellos, a todo lo que decía Moisés, recuerde que nosotros en las narraciones bíblicas tenemos solamente aquello que Dios quería que usted y yo conociéramos. Pero hay muchos detalles que no están detallados en el texto. Aquí seguramente tuvo que haber una confrontación verbal. En el momento en que Faraón le dice, yo no conozco a tu Dios, debió haber una especie de confrontación en la que los hechiceros trataron de avergonzar, humillar a Moisés y a Aarón. Esto es, y quiero por favor, observe la frase y si puede resaltarlo allí en su Biblia. Dice, así también estos resisten a la verdad. Resisten a la verdad. ¿Se ha encontrado usted alguna vez con una persona que no da su brazo a torcer, aunque interiormente sabe que está equivocada, aunque sabe que se está levantando en contra de lo real, genuino? ¿Lo ha visto alguna vez? Bueno, esa condición de no reconocer la verdad de Dios, no aceptarla,
llevar la contraria, sacarle siempre argumentos a la verdad de Dios, con tal de mostrar que saben, que ellos tienen una lógica mejor, un razonamiento mayor, y argumentan y argumentan y argumentan. Son personas que están resistiendo a la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo les está diciendo: corre, acepta tu salvación en Cristo Jesús, recíbelo. Pero ellos dicen: ¿y acaso Jesús existió? ¿Y por qué tengo que aceptar a Jesús? Resistencia, resistencia, resistencia a la verdad. La Biblia dice que el necio es el que afirma que no hay Dios. Y por allí podemos seguir. Es el necio el que afirma que Jesús no existió. Es el necio el que afirma que Jesús no resucitó. Es el necio el que afirma que hay que adorar imágenes para poder ver a Dios. Es lamentable que haya personas que se resistan al Señor. Va a estar allí el Espíritu Santo hasta que llegue el momento en que esta persona o parta de este mundo sin salvación por haberse resistido y resistido y resistido. Es que la iglesia me queda muy lejos. Es que mi esposo no me deja ir. Es que no tengo plata. Es que me da pena con mi familia. Mire, van a sacar argumentos y uno y otro y otro, y están los predicadores anunciando y anunciando y hablando, y esta persona haciendo resistencia. Qué lamentable que se despierten donde no lo esperan por estar haciendo resistencia, resistencia y resistencia. De la misma forma como hacían Janes y Jambres. A los ministros de Dios hay que escucharlos. A los profetas de Dios hay que escucharlos. Hay que poner atención a ese mensaje. Hay que atender a ese mensaje y obedecer el mensaje. Ante estas personas debes saber algo. Lucas, vamos para allá. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 15. Si tú eres un creyente en Jesús de Nazaret y te has encontrado con personas que han hecho resistencia y tú dices, piensas en tu corazón, me está haciendo resistencia, se opone al mensaje, entiende que no es contra ti, es contra el Espíritu Santo que está en ti. Si este es tu caso, mira lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 21 de Lucas, verso 15. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mire este pasaje, porque yo sé que después de este mensaje, posiblemente te vas a encontrar con alguien que te va a hacer resistencia. Incluso sin tú predicar, tu solo testimonio es una predicación. Si tú tienes un testimonio irreprensible, como dice el Señor, si tu vida es una vida en integridad, te van a señalar y te van a tratar de encontrar el punto negro, el punto que diga que tú no eres lo que quieres decir que eres. Dice el Señor, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir. Eso fue lo que pasó con Esteban. Dice que Esteban no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es exactamente eso. Puedes también presentar tus argumentos o argumentos. Hay dos armas poderosas para poderse levantar y poder responder a aquellos que hacen resistencia al mensaje de la palabra de Dios. Esas dos armas son la misma palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios.
Eso acompáñalo obviamente con oración. Pero tienes que estar completamente seguro que lo que estás diciendo no son ideas tuyas. Es palabra de Dios, la que va a fluir por tu boca. Mire, hace algún tiempo fui invitada a una conferencia en una institución académica de la ciudad. Me di cuenta que la mayoría eran adolescentes, jóvenes, en ese lugar. Y me invitaron como una de los panelistas que iban a estar allí respondiendo preguntas, aclarando dudas. Y el tema mío era esencialmente la sexualidad en la Biblia. Era algo breve, pero debía ser algo contundente, porque eran jóvenes y había mucha disolución, mucha inmoralidad sexual en estas instituciones, como seguramente usted sabe que lo ha habido. Y lo hay. Y uno de los jóvenes se levanta en medio de la asamblea y me dice: yo tengo una pregunta para usted. Me dijo: ¿por qué usted me viene a decir a mí, un jovencito de 14 años, ¿por qué usted me viene a decir a mí que yo no puedo sostener relaciones sexuales porque la Biblia dice que es pecado, si yo no creo en Dios? En el momento le dije: no crees en Dios. Dime una cosa, y lo que dice la Biblia con respecto a aquellos que niegan la existencia de Dios. Si tú no crees en Dios, al final de tu vida, cuando tengas que entregar tu alma, ¿a quién se la vas a entregar? O mejor dicho, ¿quién te la viene a reclamar? Y él dijo: no, yo creo que yo vuelvo a la materia, me vuelvo polvo, no soy nada, y ahí se acaba todo. Entonces, si yo estoy equivocada, entonces tu vida cuando llegue a ese momento final se acaba, no hay sufrimiento, no hay ningún lugar de tormento. Pero ¿y si yo tengo razón y tú estás equivocado? Entonces los que estaban alrededor de él eran jóvenes, comenzaron a reírse y le hacían como silbándolo. Y le dije: ¿sabes qué? Pareces inteligente, porque estás hablando en nombre de todo el grupo. Pero cuidado, dice la Biblia en el Salmo 14 que es el necio el que dice que no hay Dios. Es una necedad, porque no puedes negar la existencia de aquello que estás nombrando, que estás llamando. Si no existe, ¿por qué lo tratas de negar? El muchacho se sentó, en el momento, digamos, ahí quedó el momento, de argumentos, de confrontación, de resistencia. El día anterior había soñado, y bueno, esto es una experiencia personal, pero puede pasarle a usted también, Dios trabaja de diferentes maneras, que me enfrentaba a una multitud y una persona se había levantado. Y esa persona había lanzado una serpiente y la serpiente vino contra mi boca. En el momento, pues de una forma asombrosa, agarré la serpiente con la boca y le destrocé la cabeza. Sentí cuando todos los huesos se rompieron y después la escupí. Me di cuenta que el sueño tenía que ver con haber sabido citar la palabra a alguien que estaba haciendo resistencia a la palabra de Dios. Resumamos, si usted no conoce la Biblia, si usted no estudia la Biblia, es difícil que usted presente argumentos aceptables, argumentos bíblicos de peso a las personas que van a oponerse a tu testimonio, a tu mensaje. Tienes que estudiar, tienes que someterte a una disciplina de estudio y no hacerlo porque te van a invitar en tal lugar a hablar de un tema. No, debe ser algo constante, porque no sabes en qué momento se va a levantar alguien que te va a hacer resistencia.
No sabes cuándo alguien, un emisario de las tinieblas, va a tratar de avergonzarte y de desvirtuar tu mensaje y humillarte. El Señor Jesús nos ha dicho que cuando llegue ese momento, aunque no sepas cuándo va a ser, vas a tener palabra de Dios, vas a tener sabiduría a la cual no van a poder resistir. Y algo más, quitarnos la vida, pueden incluso llevarnos a prisión, como sucedió con el juez que se rehusó a casar a dos personas del mismo sexo. Hubo muchas amenazas. Hasta congresistas dieron sus opiniones respecto a la posición radical del juez. Parecía, por momentos, que él iba a perder su alegato, porque estaban dando razones supuestas de que él estaba equivocado. Pero cuando ese hombre, se para frente al Señor y comienza a clamar y le dice: Señor, eso que dijo Jesús, yo lo quiero conmigo, necesito ahora. Él comenzó, a alegar, a argumentar y ganó la situación, ganó el caso. Pero no todas las veces va a ser así. Habrá momentos en que el caso se perderá en los hombres, delante de los hombres, como fue el caso de Esteban. Si usted mira más adelante, a Esteban lo apedrearon hasta morir. Fue lapidado. ¿Qué es lo esencial aquí? Que tu argumento bíblico, tu testimonio, que lo que tú expones fluya del Espíritu Santo a través de ti, porque estás preparado, porque puedes presentar argumentos sólidos. Aunque pierdas la vida, puede ser el trabajo o hasta la familia. Esteban perdió la vida. No importa que aparentemente aquí los hombres ganen, porque ellos hicieron sus leyes en contra de la ley de Dios. Formularon su decálogo en contra de la ley de Dios. No importa. Un día, ese debate, esa resistencia va a salir en el juicio del gran trono blanco, el juicio delante del cual todos los hombres y mujeres que partan de este mundo sin Cristo van a tener que pararse allí y van a tener que dar, no alegar, ya estarán en condenación, sino escuchar la sentencia en contra de ellos por haber resistido la palabra de Dios, por haber resistido al Espíritu Santo de Dios toda su vida. Ellos se oponen a la verdad, no porque lo que se está exponiendo de la Biblia es falso o no está completo, no. Aunque tengan la verdad frente a ellos, la van a apedrear. Aunque sea el mismo Jesús que en forma humana descienda y hable con ellos, ¿sabe qué harían? Lo volverían a crucificar. Porque es que en ellos hay resistencia a todo lo que es de Dios. En segundo lugar, también se puede presentar resistencia. Una forma de presentar resistencia al Espíritu Santo es cuando se resiste a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer dentro de nosotros mismos. El Espíritu Santo quiere trabajar en el creyente, quiere trabajar en ti y en mí, pero en muchas ocasiones, creo que más que las que sí ha podido, encuentra resistencia, esa oposición, porque no queremos desprendernos de aquellas cosas que nos alejan de Dios, hábitos, costumbres, amistades. ¿Qué es resistir al Espíritu Santo en el caso de la iglesia? El creyente. El creyente puede resistir al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se muestra
triste, afligido, cuando es resistido por el mismo creyente. Efesios 4:30 nos dice la palabra de Dios. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis, es un mandamiento. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo. Presentar resistencia al Espíritu Santo tiene muchas formas. Miremos algunos ejemplos. Llega la hora del servicio, de ir a la iglesia, reunirse. El más interesado en que tú recibas palabra de Dios, en que yo reciba palabra de Dios, en que cantemos al Señor y nos gocemos en su presencia, es el Espíritu Santo de Dios. Así que Él te apura, pero tienes pereza, estás molesta o molesto tal vez, y Él te empuja, pero tú eres difícil, estás presentando resistencia. Él quiere que tú estudies la palabra de Dios, pero tú no lo haces. En vez de eso te pones a ver televisión y duras horas en el televisor viendo una película, viendo aquí, o tal vez horas en el celular, mirando las modas, zapatos, qué comprarías, qué no comprarías, cosas hipotéticas que a fin de cuentas no vas a hacer, pero te gusta ver estar allí. El Espíritu Santo tiene que soportar esa conducta carnal y mundana de muchas personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y están allí en esa tibieza, en ese estado como de soy creyente, voy a mi iglesia, tengo mi Biblia, mi familia también, yo me doy mis gustos, tengo una buena vida. Una especie de cristianismo light, suave, sin tanto esfuerzo. El asunto es que tú no sabes cuánto tiempo el Espíritu Santo va a soportar que tú resistas lo que Él quiere hacer en tu vida y en la vida de tu familia. Mira lo que significa la palabra contristar. Significa afligir, angustiar. ¿Por qué? ¿Por qué se contrista el Espíritu Santo cuando le hacemos resistencia? Porque es que no saben ustedes que la Escritura dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Vamos a decirlo, eso está en Santiago 4:5. Vamos a decirlo de una forma un poco más comprensible. Es que ustedes no saben que el Espíritu Santo de Dios que mora en ustedes y que fue puesto por Dios, el Padre, en ustedes, desea que ustedes se dediquen a Él, se dejen trabajar por Él. Él anhela con intensidad que ustedes sean moldeables. Él anhela con intensidad que ustedes estén con Él. Él anhela con todas sus fuerzas que ustedes, dice aquí el apóstol Pablo, que todos los creyentes nos dejemos trabajar por Él. Esto lo dice el Señor allá en Éxodo 34:14. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, dilo en voz alta, cuyo nombre es celoso. Dice, Dios celoso es. Entonces, cuando tú, en vez de darle la atención que Él está pidiendo, le das la atención a otra cosa que no tiene nada que ver con lo que Él quiere hacer, estás resistiendo
Y es muy triste. A él le toca arrinconarse, quedarse como callado. Y después, cuando estás atravesando un momento difícil, tal vez llegó el día malo que menciona allá el apóstol Pablo, allá en Efesios 6, tal vez una situación, un imprevisto, en ese momento tú clamas y tú quieres que Él venga en tu ayuda, pero Él está triste, porque lo arrinconaste. De alguna forma, para el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, cuando tú le das más importancia a cosas en las que Él no está, es como si tuvieras otro Dios. A Él le toca cruzarse de brazos. ¿Sabe qué es lo asombroso? Que Él es Dios. Y aunque ha matado a otros instantáneamente, contigo está pacientemente esperando. Aunque tiene el poder de quitarnos la vida instantáneamente, Él espera. Él espera. Él puede hacer que las cosas cambien de una vez, pero no. Él quiere que nosotros decidamos voluntariamente obedecerle. Permíteme hacerte una pregunta. En este momento, si el Espíritu Santo de Dios, hablo con la iglesia, aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador, si en este momento el Espíritu Santo de Dios, tú lo pudieras ver y escuchar lo que Él quiere que tú hagas, ¿sería que hagas lo que estás haciendo en este momento? Pongámoslo un poco más claro. Si el Espíritu Santo de Dios te dijera qué es lo que Él quiere que tú hagas mañana, ¿crees que te diría que hicieras lo que ya tú tienes planeado hacer? Si lo pensamos, te vas a dar cuenta que no coincide, en muchos casos, no coincide lo que el Espíritu Santo quiere con lo que tú quieres y ya tienes planeado hacer. Te doy un ejemplo. Recordamos a Felipe, el evangelista. Felipe fue movido por el Espíritu Santo a hablarle a un etíope, eunuco, que venía de Jerusalén y ya se iba para su tierra en el norte de África. Y el Espíritu Santo impulsa y guía a Felipe a que vaya hasta Azoto, donde iba este hombre en su carruaje, y que fuera caminando allí, al lado del carro. Y él escucha cuando el hombre se da cuenta, el hombre está leyendo Isaías 53, y Felipe se mete en la corriente que estaba el hombre, el eunuco, el etíope, nadando. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco enseguida, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? En ese momento dice la Biblia que hubo una unión espiritual. Felipe subió al carro y comenzó a explicarle Isaías 53. Cuando el corazón del eunuco se abre y entiende el mensaje de Isaías 53, hallaron un río, tal vez, una cantidad de agua suficiente para sumergirse. Y el eunuco, lleno de gozo, le dice, y lleno del Espíritu Santo ya, aquí hay agua. Algo impide que yo sea bautizado, y Felipe lo bautiza. Y allí delante del eunuco, Felipe es llevado por el Espíritu Santo de Dios a manera de arrebatamiento hasta el otro lugar, cerca de Samaria, donde él siguió predicando el mensaje del Evangelio. Pensemos que Felipe hubiera dicho, Espíritu Santo, muy buena la idea, pero tengo que ir a trabajar, y no es que trabajar sea malo. Muy buena la idea, pero es que yo voy en dirección de acá, porque es que necesito comprar unas cosas.
Espíritu Santo, muy bueno, pero ¿por qué mejor no le dices a mi hermano o a mi vecino? Porque es que yo estoy ocupado acá. Y en esta ocupación necesito que tú me bendigas. Bendíceme en esta ocupación porque tú eres mi Dios. Eso es resistir, oponerse a la obra del Espíritu Santo. Eso pasa muy seguido, pasa muy seguido. Ahora tenemos aquí, hay una obra que se está haciendo en nosotros, una obra de limpieza. A esa obra se le llama, el apóstol Pedro le llama regeneración. Jesús le llamó el nuevo nacimiento. Esa obra consiste en que, ya que somos nuevas criaturas, todo empieza a cambiar, poco a poco. Todo empieza a cambiar. Dice segunda carta a los Corintios que somos nueva criatura y las cosas viejas van pasando. Bien, en ese pasando, el Espíritu Santo entra a tu vida. Esto hay que botarlo. Esto no debe estar aquí. Pero viene el creyente y le dice, bueno, es que esto me lo regaló mi mamá, tiene un valor emocional muy grande, no lo botes. Y Él es Dios, pero Él no te está forzando. Un demonio sí te fuerza, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es dulce, tierno. Un demonio te obliga. El Espíritu Santo espera que tú estés de acuerdo con Él. Dice el Espíritu Santo, tienes un cuadro en tu casa. Ese cuadro no está bueno, no está bien. Ese es un cuadro que está evocando, es una puerta a las tinieblas. Estoy dando un ejemplo. Y tú te das cuenta. Bueno, pero ¿qué tiene de malo? Estás resistiendo. Podríamos seguir dando ejemplos. Vi en uno de estos canales de Discovery Channel acumuladores. Tal vez usted vio algún programa de esos. Y alcancé a ver un episodio donde una mujer había acumulado tanto, pero tanto, que se necesitó un camión de esos que tienen un container enorme y comenzaron a sacar cosas de la casa, a sacar muchas personas, a sacar. Esta era una mujer que era acumuladora compulsiva. Ella acumulaba, no botaba nada. Y tenía, creo que muchos gatos, algo así. Así que su casa era terrible. En la medida en que los limpiadores iban sacando, ella miraba así y los ojos se le iban. Ay, allá llevan mi tetera, allá llevan ese bolso que lo compré en tal lugar, allá llevan ese cuadro que me lo regaló tal, allá llevan ese juego de vajilla que me lo dieron en tal lugar. En el episodio ella se montó en el camión porque preguntó, yo dejé en tal lugar, ella sabía dónde lo tenía. Era como un bolso, un morral, algo especial. Y le dijeron, bueno, eso está en el camión. Y esta señora se ha montado en el camión, buscó entre todo lo que ya habían avanzado bastante y encontró el bolso, el morral. Lo bajó con los ojos aguados y abrazaba el morral. Y le decían, tienes que desprenderte de todo eso. En tu casa solamente va a quedar lo que tú necesitas para vivir. Ella decía, no, pero es que esto es muy especial. Y se quedó con el morral. Cuando ya habían sacado todo, la casa quedó completamente despejada, la limpiaron, la pintaron. Era peor que un basurero. Se puede imaginar, había que caminar, la gente caminaba como por pasillitos, porque había muchas montañas de bolsas, cajas, etc. Hay gente con el Espíritu Santo que actúa igual que esta mujer, con ese impulso de acumulación.
Espíritu Santo, no te metas con esto, no me botes esto porque esto me gusta mucho. Espíritu Santo, a mí me gusta comer esto, por favor, no te metas con esto. Espíritu Santo, para mí tal día en la semana es exclusivamente para esto, así que en ese momento déjame descansar de ti. Espíritu Santo, cuando yo vaya a tal lugar, yo compro esto y por favor no te metas. ¿Cuánto tiempo el Espíritu Santo va a soportar que lo saques de tu vida y después llegas en oración y digas: Dios, lléname con tu Espíritu Santo, lléname, pero no te metas con el bolso que compré. Dios, lléname de tu Espíritu Santo, pero ese muchacho que me gusta o esa muchacha, no te metas con él. ¿Cuánto tiempo crees que estará contristado el Espíritu Santo, esperando a que tú le des la libertad de hacer como estos limpiadores y de sacar cuánta basura hay, para que entonces puedas obedecerle, para que entonces puedas ser un discípulo parecido a Jesús? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos en esta hora. Te exaltamos, oh Dios. Te bendecimos, Señor. A ti damos toda la gloria, Señor. Levantemos nuestras manos delante de Él y digámosle: Padre, perdónanos por todas las veces que resistimos la presencia de tu Espíritu Santo. Perdónanos por todas las veces que nos opusimos a la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Perdónanos por todas las veces que dijimos: es que yo soy así. Perdónanos por todas las veces que aceptamos cierto trato, pero de mala gana, con mala cara. Ayúdanos, oh Dios, a ser de tu agrado. Haz tu obra, Señor. Sé tú nuestro alfarero. Y vamos a hacer una oración de compromiso, de que vamos a dejar que Él haga su obra. Padre, en esta hora me comprometo a querer, dejar, permitir que tu Espíritu Santo limpie mi vida. Que tu Espíritu Santo me llene de Él. Que me use en lo que Él quiere usarme. Me comprometo a no presentar resistencia, sino a dejarme guiar. Renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret a todas aquellas confesiones que me han hecho retroceder. No diré más, es que yo soy así. No diré más, me tienen que aceptar así. No diré más, si no es como yo digo, no se hace. No diré más, no te metas en mi vida. Señor, mira, Señor, los corazones dispuestos, oh Dios. Atiende a la voz, Señor. Y llénanos en este momento de tu Espíritu Santo. Queremos hacer tu voluntad, no nuestra voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor, no nuestra voluntad. Aún aquello que nuestro corazón tanto anhela con tanta fuerza, que sea de tu agrado. Haz tu voluntad en nuestra vida y perdona por todas las veces que nos opusimos a tu palabra, a tu voluntad. Perdónanos. Dile al Señor en esta hora, si no estás convencido de tu salvación. Dile: Jesús de Nazaret, entra en mi vida, haz lo que quieras con mi vida. Jesús de Nazaret, sálvame. Jesús de Nazaret, escribe mi nombre en tu libro de la vida y dame tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, para que se haga esa obra especial que Él quiere hacer en nosotros. Él quiere limpiarnos, embellecernos, perfumarnos.
para que seamos de su agrado. Hemos transmitido la Iglesia Catedral Bíblica Rema Internacional desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Si quieres saber más, entra allí, catedralbiblicaremainternacional.org. Allí vas a encontrar la emisora en la web, Remanente Estéreo. Vas a encontrar 2 o 3 canales. El canal Rema TVNet. Allí hay temas para la iglesia, liderazgo, temas de todo lo que tenga que ver con el ministerio. Y vas a encontrar el canal Family Channel. En ese canal vas a encontrar temas propios para la familia, matrimonio, crianza, padres, hijos. Allí lo vas a encontrar. Y puedes escribirnos también a través del WhatsApp 315-778-5026. Queremos conocerte y que continúes creciendo en el Señor y formándote para que Él haga contigo aquello que Él quiere hacer, para bendecirte, para que seas prosperado de verdad y puedas ver a Dios en tu vida todos los días. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.